Los presocráticos hacen referencia a un conjunto de filósofos y escuelas filosóficas griegas que fueron anteriores a Sócrates. El concepto naturaleza es lo permanente pero en cuanto explica el cambio. Es lo que realmente son las cosas, pero en cuanto fundamento de lo que parecen ser, es el principio de unidad capaz de generar la pluralidad. Preguntar por naturaleza es preguntar por lo que las cosas son para, a partir de ello, explicar sus movimientos y procesos.
Tales de Miletos fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Nació el 624 a.C. en Turquía y falleció el 546 a.C. en Turquía a sus 74 años. Fue el iniciador de la escuela de Miletos, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Tales de Mileto se considera el primer filósofo de la historia y afirmaba que el origen de todas las cosas era el agua. Hizo el nacimiento de la filosofía como un pensamiento racional o el principio de semejanza. Además, creó una escuela llamada la Escuela de Mileto, formada por tales Anaximandro y Anaxímenes. Para finalizar, formuló una de las bases del pensamiento racional. Fue un filósofo, escritor, poeta y legislador que nació entre el 530 a.C. y 515 a.C. en el sur de Italia. Parménides. Él expone su pensamiento filosófico bajo una premisa fundamental. Lo que es el ser puede pensarse, lo que no es el no ser no puede pensarse. Eso se refiere como una afirmación del ser como unidad y un rechazo del devenir o el cambio como multiplicidad. Al referirse al ser, se puede decir que tiene una serie de características. Tiene que ser un uno, si fuera otra cosa sería no ser. Indivisible y compacto. El ser es finito y esférico. Inmutable, es decir, no cambia ni se mueve. Y también es indestructible. Parménides también pensaba que la realidad es única. El cambio y el movimiento no pueden existir. Y que la realidad se relaciona con la razón. Anaximandro fue un griego antiguo que nació el 610 a.C. y falleció el 545 a.C. a sus 65 años. Fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, discípulo y continuador de Tales, y compañero y maestro de Anaxímenes. Una vez Anaximandro dijo: el principio, arché, de todas las cosas es el indeterminado apeiron. Ahora bien, ahí mismo, donde hay generación para las cosas, ahí se produce también la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Con esto, Anaximandro se refiere a cómo el apeiron se caracteriza por ser de naturaleza infinita y por tener poder sobre todo lo que lo rodea a los seres. La idea de este concepto era distinguir entre la religión y el mito, en cuanto a qué era lo que explicaba el origen de todas las cosas. Él buscó el elemento primordial y básico a partir del que se ha generado y consideró que dicho arjé no podía estar constituido por elementos conocidos como el agua ni ninguna clase particular de la materia. Anaximandro afirma como primera causa de la realidad una cosa material, lo indefinido, lo indeterminado, lo infinito, a partir de lo que evolucionó todo lo real. Anaxímenes fue un filósofo griego, discípulo de Tales y de Anaximandro. Nació entre 615 a.C. y 590 a.C. y falleció entre 550 a.C. y 528 a.C. Anaxímenes coincidió con Anaximandro de que el principio de todas las cosas es infinito, solo que en lugar de Anaximandro, que éste decía que el principio de todas las cosas era el apeirón, es decir, lo desconocido, Anaxímenes afirmaba que era el aire y que por medio de la rarefacción y la condensación se crearan todas las cosas. ¿Cómo? Por medio de la rarefacción se generaba el fuego y por medio de la condensación se creaba el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. Demócrito fue un filósofo y un matemático griego que vivió entre los siglos IV y V a.C. Nació en el año 460 a.C. en Abdera, Grecia, y falleció en el año 360 a.C. en Grecia, y fue alumno de Leucipo. Demócrito. Según Demócrito, las cosas están compuestas de partículas invisibles llamadas átomos. Para él, los átomos son infinitos en números.
todas direcciones y chocan entre sí. Heráclito. Heráclito fue un filósofo y un escritor que nació en el año 535 a.C. en Éfeso, Turquía, y falleció en el año 470 a.C. en Éfeso, Turquía también. Heráclito afirmó la existencia de una palabra de carácter eterno, el logo. Esta palabra significaba todas las cosas son una. Creía que los opuestos eran necesarios para la vida diaria, pero estos contrarios debían estar equilibrados. Para él, el mundo consistía de un intercambio. Heráclito fue el primer filósofo occidental que fue más allá de la teoría física y se centró en la metafísica y en la moral. Empédocles de Agrigento fue un filósofo y un político griego. Nació en el año 495 a.C. en Acragas, Sicilia, y falleció en el 444 a.C., o sea, a los 51 años, en Peloponeso. Empédocles. Su pensamiento sobre la naturaleza de los seres es que nada puede surgir de la nada, y a su vez, nada de lo que existe puede desaparecer completamente. Él decía, ante todo, aprende las 4 raíces de todas las cosas. Zeus, el magnífico, y Hebra, que da la vida. También Aidoneo y Nestis, que hace correr de sus lágrimas las fuentes de los mortales. En primer momento, el amor lo gobierna todo, y a esto se le llama Asfarios, que es el dios empledioqueano, y constituye en una unidad en la cual todos los elementos perfectos conviven en armonía. Luego, la discordia entra a Asfarios y comienza a separar estos elementos dentro de él. Después, el amor vuelve a interrumpir en este y otra vez los une y separa a la discordia. Empédocles decía que los seres humanos con los que interactuamos todos los días y se encuentran alrededor de nosotros están en la fase intermedia, donde todo está separado y a la vez unido. Y las dos fuerzas, que son el bien y el mal, siempre están en conflicto y en tensión. Anaxágoras fue un matemático, un filósofo y un físico que nació en el año 500 a.C. en Clazomene, lo que es ahora Turquía, y falleció en el año 428 a.C., o sea, a los 72 años, en Lámsaco. Anaxágoras dio un gran impulso a la investigación de la naturaleza con experiencia, memoria y técnica. Anaxágoras también aportó una explicación racional sobre los eclipses y la respiración de los peces. Además, investigó la anatomía del cerebro. Lo que tenía que decir Anaxágoras sobre la creación del universo era que existía una masa compacta que estaba compuesta por todas las sustancias del universo y a partir de la cual el nous, que significa el entendimiento, formó el mundo. Nació el 569 a.C. en Samos, antigua Grecia, y falleció el 475 a.C. en Metaponto a sus 94 años. Fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. Uno de sus pensamientos fue la observación de los opuestos. La primera posición es el límite y el ilimitado. La segunda son los elementos de los números par e impar. La tercera, masculino y femenino. El cuarto, derecho e izquierdo. El quinto, luz y oscuridad, entre otros. De acuerdo con la observación de los opuestos, también decía que con la armonía de la unidad de los opuestos y la concordancia, que es una opción recíproca, no así en la discordia, que trae conflicto y no construye ni armoniza y tampoco concuerda con concordancia. El bien y el mal, porque siempre están en constante lucha, porque no van a alcanzar completa armonía, ya que son extremadamente opuestos. Agregando a esto, varios filósofos, incluyendo a Pitágoras, dijeron que la muerte en los seres vivos se trataba sobre un proceso de transformación, que contenía destrucción, pero la materia no moría, solamente se procesaba.
Aquí podemos ver cómo la filosofía reemplaza la mitología y termina el pensamiento porque sí, y nace la razón con argumento. El paso de mitos a logos hace referencia al nacimiento de la filosofía como superación de formas míticas y religiosas de pensamientos y la llegada de un pensamiento racional. Se produjo cuando empezó a cobrar forma en las mentes de los hombres la certeza de que el problema de lo que sucedía tiene que ocultar su orden y ese orden es el producto de fuerzas impersonales. Los socráticos eran aquellos filósofos que pensaban según el pensamiento de Sócrates. Este era el preguntarse el porqué de las cosas en lugar de dónde venían las cosas. Por ejemplo, anteriormente los filósofos se preguntaban de dónde venía el mundo, de dónde veníamos nosotros. En cambio, los socráticos se preguntaban por qué existía el mundo y por qué existíamos nosotros. Ellos pensaban que siempre tenían que aclarar todas sus dudas y que estas respuestas necesitaban una teoría y argumentos que lo respaldaran. El método socrático. Sócrates creía que todos los hombres tenían sabiduría interior desde su alma, pero ellos todavía no sabían esto. Por eso, él diseñó un método llamado el método socrático para que cada hombre encontrara su inteligencia interior. Y está compuesto en pasos. Primero, se necesitan dos personas. El primer paso es que una persona A y una persona B encuentren un tema en el que no están de acuerdo. Dime, Agatha, ¿te gusta la pizza con piña? No, Afrodita, no me gusta la pizza con piña. A mí tampoco. ¿Te gusta el sushi? Sí, sí me gusta. A mí también me gusta. ¿Y prefieres vivir viajando o vivir en un solo país? Me gusta la idea de vivir viajando. A mí me gusta la idea de vivir en un solo país. En el segundo paso, el participante B, en este caso Ágata, empieza a decir una serie de hipótesis contrarias a la original que ya dijo la participante A, en este caso Afrodita, para que Afrodita comience a analizar la primera hipótesis que ella hizo. Pero como no te gusta, viajando más puedes aprender nuevos idiomas, conocer nuevas culturas, salir de tu zona de confort, expandes tus conocimientos. Claro, lo tendré en cuenta. El tercer paso es el desarrollo de ideas entre los dos participantes. Puede terminar de dos maneras. Originalmente, el participante B, en este caso Ágata, tiene que hacer que el participante A, en este caso Afrodita, se contradiga. Si el participante B logra que el participante A se contradiga, entonces se considerará el participante B como tener la razón del debate. Si el participante A no se termina contradiciendo, se trata de seguir el debate hasta que se forme una contradicción y esto estimula el razonamiento de los dos participantes. Bueno, yo creo que quedarse en un solo país es mejor porque ya conoces a las personas, ya le tienes cariño y ya estás establecida en un solo lugar. Además, no gastas tanto dinero. Pero no te gustaría conocer nuevos lugares. Sí. Y entonces, Oh, cierto, por
Zeus, rayos y centellas, me he contradicho. Sino, después de hacer que el participante A se contradiga, el participante B puede concluir que la hipótesis que inicialmente el participante A presentó estaba errónea. Sin embargo, en los debates nunca hay un ganador ni un perdedor. La idea es que se debata del tema que están hablando y que uno de los dos participantes termine teniendo una opinión totalmente diferente de la que tenían al principio. Sabes, Agatha, tienes razón. De ahora en adelante me voy a quedar en un lugar establecido, pero voy a empezar a viajar más para conocer nuevas culturas. Me parece muy bien. Autorismo moral. Sócrates decía que el que conoce bien actuará correctamente. Esto si tenemos en cuenta que todos podemos conocer lo que es el bien y que el bien tiene un carácter objetivo y universal. ¿Esto qué significa? Que necesitamos tener una definición universal para todos los hombres de qué es portarse bien y de qué es el bien. También él decía que a partir de la mayéutica podemos conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, que a partir del conocimiento de un hombre podemos saber qué está bien y qué está mal, cómo nos portamos de acuerdo a la justicia y cómo nos portamos mal. Sócrates decía que un hombre que conocía lo que era el bien actuará correctamente y será un hombre bondadoso y justo. Y por ende será feliz. ¿Por qué? Porque él decía que un hombre que sea justo es un hombre feliz. Y como todos quieren ser felices, la idea es que todos sean justos y buenos con los demás para que podamos alcanzar la felicidad. Él decía que sabiduría era igual a bondad y la bondad era igual a felicidad. Sócrates nació y murió en Atenas. Aunque decía que yo solo sé que nada sé, era considerado un maestro de la filosofía y estaba dispuesto a discutir con cualquiera sobre lo que fuera. Era tanto así que él mismo se decía que era un aguijón que se clavaba en la piel y no te dejaba tranquilo. La vida hay que examinarla, de lo contrario no merece ser vivida. Era una frase que él repetía y por la cual él vivía, con la esperanza de que los demás siguieran su ejemplo. Sócrates, por andar enseñando filosofía en las plazas, fue llevado a un juicio por haber corrompido a la juventud, donde él terminó perdiendo y fue condenado a muerte. Ahí fue cuando murió. Sócrates fue contemporáneo con los sofistas, y muchos atenienses tendían a confundirlo con ellos. Pero, en realidad, en lo único en lo que coincidían eran en las actividades y los temas que abordaban. Los dos se destacaban en el dominio del lenguaje, y con respecto a los temas, los dos hablaban sobre ética y política, dejando de lado el tema de la naturaleza, a diferencia de los presocráticos. A esto se le llama giro antropológico. Las enseñanzas que daban los sofistas, que, por otro lado, se creían superiores por saber, buscaban preparar a los jóvenes de un aspecto político, para que fueran capaces de persuadir a quienes se les cruzara con el fin de defender sus intereses. Ellos enseñaban oratoria y dialéctica. Por otro lado, Sócrates creía que la verdad universal era aquella que tú encontrabas en otros individuos y aquella que tú compartías, y a partir de esto encontrar tu autoconocimiento. La filosofía de Sócrates se trataba sobre el ser y se consideraba la honradez y la honestidad. Cuarto, el uso de la ironía para la confrontación. Sócrates utilizaba un método dianético de la ironía, exponiendo a aquellos sujetos sabios a las contradicciones existentes en sus discursos, rebatiendo sus argumentos para que fueran conscientes de su verdadero nivel de conocimiento.
En la psicología, se emplean terapias basadas en la confrontación para exponer al sujeto a las contradicciones de su discurso y de su comportamiento, con el fin de hacerlo consciente de ellas. Sócrates fue contemporáneo con los sofistas, y muchos atenienses tendían a confundirlo con ellos. Pero, en realidad, en lo único en lo que coincidían eran en las actividades y los temas que abordaban. Los dos se destacaban en el dominio del lenguaje, y con respecto a los temas, los dos hablaban sobre ética y política, dejando de lado el tema de la naturaleza, a diferencia de los presocráticos. A esto se le llama giro antropológico. Las enseñanzas que daban los sofistas, que, por otro lado, se creían superiores por saber, buscaban preparar a los jóvenes de un aspecto político, para que fueran capaces de persuadir a quienes se les cruzara con el fin de defender sus intereses. Ellos enseñaban oratoria y dialéctica. Por otro lado, Sócrates creía que la verdad universal era aquella que tú encontrabas en otros individuos y aquella que tú compartías, y a partir de esto encontrar tu autoconocimiento. La filosofía de Sócrates se trataba sobre el ser y se consideraba la honradez y la honestidad. Jenofonte fue uno de los estudiantes de Sócrates. Como Sócrates nunca escribió ninguno de sus pensamientos ni su filosofía, sino que solamente la compartía oralmente, Jenofonte era uno de esos filósofos que se encargaron de pasar todo este conocimiento al papel. Además, escribía sobre las culturas e historias de su patria. Aparte de escribir, Jenofonte junto con Sócrates hablaban de la filosofía y ética a los jóvenes atenienses en plazas, pero por esto fueron acusados por corromper la juventud. Aristóteles. Aristóteles criticaba los dos mundos de Platón. Para él solamente había uno, y decía que Platón no daba ningún tipo de argumento ni una explicación racional para poder validar que estos dos mundos en efecto existían, que él solamente daba y utilizaba mitos y metáforas. Aristóteles siempre buscó fundamentar el conocimiento humano con la experiencia. Él decía que entre más vivías, más sabías, y siempre quiso encontrarle una explicación racional al mundo que lo rodeaba. Aristóteles también aportó con muchas cosas. Aportó con la metafísica, la ética, la ciencia, la filosofía, la zoología y la botánica, las artes y la belleza. Platón era un pensador griego, pupilo de Sócrates y profesor de Aristóteles. Su filosofía tenía una finalidad práctica y política. Fundó la Academia de Filosofía, Matemáticas, Astronomía y Ciencias Físicas. Él trabajaba a la mujer con igualdad. Además, su pensamiento representaba el dualismo, porque para él habían dos mundos opuestos. Su pensamiento defendió que el conocimiento de las cosas se logra por medio de la dialecta y nos define como el camino que lleva al ser humano de la ignorancia al conocimiento. Sus principales ideas se basan en la filosofía política, psicológica, ética, etc. Platón basó sus ideas en la teoría de las ideas, en donde plasma sus ideas de que existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. En el mundo de las ideas no podemos distinguir con nuestros sentidos, en cambio el de las cosas es un mundo sensible en el que se percibe con los sentidos. Yo soy el mundo de las ideas, lo perfecto y lo irreal. Yo soy el mundo de la materia, lo imperfecto pero lo real.